Ya. Buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Qué hermoso poder estar con ustedes en este tiempo, nuevamente, jueves, ya, hermanos, con la bendición de nuestro Dios, aquí de verdad, agradecidos por tantas bondades que el Señor nos da cada día, sabiendo que Él no nos abandona, Él no nos deja, sino que siempre está con nosotros. Ya hoy, ya estamos a jueves, de verdad que como ustedes bien saben, son jueves, viernes, sábado, domingo, este fin de semana es donde más se vuelve más, quizás más intenso el tema de la Semana Santa, donde muchas personas tienen muchos deseos de conocer o de ir a las congregaciones, a las iglesias. A veces este tiempo a muchas personas que no se han congregado o sí, no han estado yendo a ninguna iglesia durante todo el año. Este tiempo, hermanos queridos, lo hacen de alguna manera para ir a conocer, a escuchar de la palabra. Pero hay algo que nosotros debemos de tener en cuenta. Y hermanos, saber de que, como veníamos diciendo toda esta semana, no es solamente una semana, no es solamente algunas cosas. Hermano, Jesús, como veníamos diciendo, Jesús enseñó mucho en este tiempo y hemos aprendido primero, el primer día, ¿sí? El lunes, el Señor echó fuera a la gente del templo, ¿verdad? Purificó el templo. El día martes el Señor enseñó cosas hermosas, tuvo muchas enseñanzas el día martes y nos enfocamos precisamente en alguna de las cosas que enseñamos ese día, el día martes, fue la parábola de los dos hijos, ¿verdad? Y al día de ayer, hermanos, estuvimos hablando precisamente de lo que pasó con Judas. Fue algo que también Jesús vivió, la traición de uno de sus discípulos. Y bueno, y vuelvo y le repito, como siempre lo he dicho, hay muchas enseñanzas, pero vamos a tomar algunas, hermanos, para que nosotros aprendamos y conozcamos qué es lo que el Señor quiso en este tiempo enseñarnos más que cualquier otra cosa. ¿Amén? Quiero enviarle un saludo muy especial, mi hermana Marinita, Ronnie, Marcelita, gracias por estar con nosotros, mi hermano Osvaldo, que Dios te bendiga también, mi hermano Steven y Marito, Andrés, Patricio, gracias de verdad por estar con nosotros, Antonio también allá en Guayaquil, todos aquellos que se van conectando. Recuerde que, hermanos, necesitamos dejarnos guiar por la palabra. Hay cosas que nosotros necesitamos entender y es sobre todo, hay muchas cosas que son muy bonitas, parecen muy hermosas, mucho más en este tiempo, pero la pregunta que yo me tengo que hacer es bíblico. Eso lo enseñó la palabra de Dios. De pronto hay algunos versículos por ahí que se salen o que dicen, pero realmente es el contexto de la Biblia, es lo que el Señor quiere para nosotros. No podemos sacar un texto, hermanos, un versículo por ahí a la ligera y decir esto es lo que Dios quiere, si nosotros realmente no profundizamos y sobre todo, hermanos, le pedimos al Señor que nos hable a través de su palabra. Así que eso es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor y le vamos a pedir a mi esposa, porque me olvidé el reloj, que cuando lleguen las 8 van a ser falta un cuarto para las 8, ahí estemos, por favor, que me diga, porque si no me voy a pasar, me olvidé traer mi reloj. Bien, vamos a orar y vamos a darle gracias a nuestro Dios. ¿Qué tal si usted tiene una actitud de humillación, de agachar su cabeza ahí donde está, olvidarse por esta horita de todas aquellas cosas que están afuera, de pronto su familia, de pronto las cosas que está viendo por las noticias, por la televisión, qué sé yo? Vamos a descansar en el Señor
y vamos a deleitarnos en Él y vamos a pedirle perdón. Vamos a humillarnos delante de su presencia en esta preciosa hora. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, reconocemos nuestra maldad. Reconocemos, Señor, que solamente en ti hay lo que nosotros necesitamos. Señor, en el nombre de Jesús, venimos ante tu presencia, Señor, reconociéndote como Señor, como dueño, como el único hacedor de nuestras vidas, el que tienes el control de todas las cosas, Señor. Gracias por tu bondad, gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque cada día que ahora nos levantamos, Señor, podemos decir gracias. Gracias, Señor, de verdad por la salud, por los alimentos, por la provisión diaria, por todo, Señor, lo que tú nos brindas, amado Dios. Tu palabra dice, Señor, que tú eres bueno en gran manera y que tú dejas salir el sol sobre buenos y malos. Señor, que dejas caer tu lluvia sobre el justo y también sobre el impío, Señor. Tú eres bueno y tú eres maravilloso y por eso te alabamos y te bendecimos. Porque no solamente haces esto para con nosotros, sino que también entregaste la vida de tu Hijo, Señor, para que nosotros pudiésemos tener vida eterna, salvación. Sabemos y entendemos a través de tu palabra, Señor soberano y eterno, que tú, amado Dios, nos hiciste de verdad tus hijos a través de su sangre, a través de la sangre preciosa, pero hay tanta gente que no te conoce y rogamos en este tiempo, Señor, para que muchas personas puedan escuchar de tu palabra, puedan escuchar el mensaje tuyo y puedan realmente vivir como tú quieres. Señor, confróntanos con tu verdad, ayúdanos, Señor, a vivir siempre como tú quieres. Padre, somos muchas veces tentados, somos muchas veces vulnerables, Señor, a muchas cosas que el mundo ofrece. Pero tu palabra, Señor, hoy nos va a enseñar algo maravilloso, Señor. Y te pedimos, por favor, en el nombre de Jesús, que tú bendigas a cada uno de nuestros amados hermanos, aquellos que están quizás corriendo para terminar las cosas, para poder enlazarse con nosotros, aquellos que han dejado sus cosas por hacer, por escuchar tu palabra. Y hoy, Señor mío, te pedimos, por favor, que sea usted hablándonos a cada uno, Señor, y que podamos vivir como tú quieres que nosotros vivamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, mis amados, vamos al libro de Mateo capítulo 26. Y vamos a ver algo general y después vamos a concentrarnos en algo que el Señor hizo o pasó en este día jueves, hermanos queridos, y que es algo que nosotros necesitamos entender. Muchas veces pensamos, hermanos, que la vida de Jesucristo y el tiempo que Él, hermanos, y más que todo esta semana, hermanos, pensamos que de pronto Jesús no hizo nada o que Jesús estaba tranquilo. Y ya vamos a aprender algo hermoso y por qué, hermanos, necesitamos, y amigos, necesitamos aprender a escudriñar las Escrituras y a entender qué es lo que Dios quiere para con nosotros. Y para que el Señor, hermano, yo oro de verdad, para que el Espíritu Santo pueda abrir los ojos del entendimiento de cada una de las personas que de pronto nos ven, nos escuchan, y que de pronto piensan, hermanos. El día de ayer me veía un video referente a lo que les estoy hablando, como en España, hermanos, gente que se flagelaba, pero de una cosa terrible, hermanos, terrible. Se golpeaba, se daba con unos látigos y en la espalda, y como salía sangre de tanto golpe, hermano, y es terrible. Y muchas veces se piensa, y como decíamos el día lunes, hermanos, a veces por ignorancia pensamos de que eso es un sacrificio agradable a Dios. Hermanos, eso, nada de lo que yo pueda hacer en mi propia justicia, en mi propio pensamiento, pensando de que estoy haciendo las cosas bien en mi propia manera.
hermanos, la palabra del Señor dice en el libro de Isaías, dice que nuestra justicia, hermanos, nuestra justicia, o sea, lo que yo piense que está bien para agradar a Dios, hermanos queridos, la Biblia dice que es como trapo de inmundicia delante de Dios. Y el trapo de inmundicia tenía dos significados. Uno eran los trapos, hermanos, que usaban los leprosos, la ropa. Nadie se atrevía a tocar eso era inmundo, porque la lepra era algo que se contaminaba, era algo dañino, hermano, era una enfermedad, y la Biblia dice que eso era algo inmundo. Eso es lo que le acabé de decir, está en el libro de Isaías, capítulo, ya le voy a decir dónde estaba. Isaías, déjenme buscar bien el versículo para que nosotros veamos, hermanos, que la palabra del Señor nos dice que muchas cosas que a veces se hacen y pensando de que esto es lo que le agrada al Señor y que eso es lo que Dios pide, hermano. Dios no pide sacrificios. Dios no está pidiendo en este tiempo de que tú te vayas de caminatas y queriéndole agradar a Dios a través de estas cosas. No, hermanos queridos, el Señor mismo, el Señor por eso envía a su Hijo, para que a través de su sacrificio único, hermano, nosotros podamos llegar a Él a través de su palabra. Por eso, a través de Jesucristo, a través de su sangre. Y es por eso, hermanos queridos, que nosotros necesitamos entender ese gran sacrificio que Jesús hizo en el madero de la cruz, y entender que, hermanos queridos, ese sacrificio, hermanos, nosotros debemos de tenerlo presente en nuestras vidas, sabiendo, hermanos, de que el único que merece adoración, exaltación, es nuestro bello Dios. Isaías capítulo 64, versículo 6. Dice la palabra del Señor: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Miren, hermanos, eso es lo que pasa lastimosamente cuando uno piensa que en esta semana todo lo que yo hago le va a agradar a Dios. No, acuérdese que es una vida en santidad, no una semana en santidad o una semana santa. No, hermanos queridos, es una vida como Dios quiere que nosotros vivamos. Bien, no sé si ya están allí. Mateo capítulo 26, vamos a ver. Y en este día jueves, hermanos queridos, nosotros comenzamos a ver que después de que Judas, como hablábamos el día de Judas, comienza a traicionar o quiere y va y ya habla con los escribas, los fariseos, con el sumo sacerdote, con los principales sacerdotes, acerca de cómo entregar a Jesús. Y hermanos, Jesús estaba allí. Jesús, hermanos, el día jueves, comienza a instituir la cena del Señor, o la última cena que nosotros conocemos, que muchas veces en muchas casas tienen un cuadro dibujado con la última cena. Y recuerden algo importante: una de las cosas que hizo Leonardo da Vinci fue una gran mentira realmente cómo fue dibujado este cuadro. Porque en aquel entonces, o al menos los judíos, hermanos, no usaban ni mesas ni sillas, sino que eran recostados el uno al otro y se tendían en el piso y allí comían. No habían mesas. Entonces esto es importante, hermanos queridos, nosotros entender una de las tantas cosas que podríamos hablar de este cuadro. Y esta cena, acuérdense que Jesús fue la última cena que tuvo con sus discípulos. Y algo importante que hay que recalcar en este tiempo, que mucha gente no come carne. Usted pregunte realmente, hermanos queridos, investigue la palabra del Señor. La Pascua era donde se sacrificaba un cordero, y ese cordero, hermanos, su sangre era derramada, pero también, hermanos, todos comían del cordero. De ese cordero se comía, hermanos. Había un cordero para el sacrificio, pero aquí
en esta cena, había también, hermanos, en Pascua, hermanos, había comida y especialmente era carne. Yo no sé, de verdad, a veces por desconocimiento, por tantas cosas, hermanos, se piensa de que si es pecado comer carne porque se le está comiendo el brazo a Cristo, se le está comiendo la pierna, como si uno fuera caníbal. Por eso necesitamos leer la palabra del Señor. No se bañe, y especialmente hoy jueves, viernes, sábado, domingo. Imagínense uno no bañarse 3 días, 4 días, hermano. Coma pescado, y va a ver cómo se pone a oler. Si no se pone a oler más bien a pescado uno, que hay tantas cosas que a nosotros nos enseñaron. Y vuelvo y le repito, y sin el ánimo de ofender ni nada de estas cosas, pero vuelvo y le repito, a veces cosas como tan espirituales, tan bonitas, pero el Señor no las enseñó. El Señor Jesús no las enseñó, y por eso es tan importante venir a la palabra de Dios, porque ella es la que nos quita, hermanos, esa venda que a veces espiritualmente tenemos en nuestros ojos, y eso es lo que pasa. Por eso Jesús instituye la cena. Después de que comen la cena y todo lo que pasa, hermano, Jesús va a un lugar, como siempre, va a orar. Después, hermanos, viene el arresto de Jesús, y Jesús está ante el concilio, hermanos queridos. Perdón, es arrestado Jesús, y ya después, el día de mañana, vamos a estar hablando algunas cosas importantes acerca de la negación de Pedro, y bueno, algunas cosas que necesitamos entender, y con la bendición de Dios, el día sábado estaremos compartiendo a las 7 de la noche las 7 palabras, hermanos, que nosotros necesitamos entender, que a veces se repiten. Ay, qué lindo las 7 palabras, pero ya vamos a ver qué es lo que dice las Escrituras. Así que el día sábado, con la bendición de Dios, aquellas personas, de pronto familia y todos, quieren escuchar las 7 palabras, hermanos queridos, vamos a aprender las 7 palabras que el Señor Jesús, o que se ha conocido, hermanos, lo que el Señor Jesús nos quiere enseñar, y cómo el Señor en la cruz nos enseña a vivir el día de hoy. Entonces, si volvemos nuevamente, hermanos, a Mateo capítulo 26, versículo 36 al 46, por favor, vamos a leer. Mientras que usted busca, a todos los hermanos, entonces le envío un saludo muy especial a Marcita, mi hermana Moniquita Viracocha, Dios te bendiga. Lilia, allá en el sur de Quito, también un fuerte abrazo. Mi hermano Bill, aquí en San Antonio, mi hermana Gladys, Giovanni, Jenny también, Dios te bendiga. Mi hermano Carlos Casa, Dios te bendiga también a usted. Mi hermana prima Mayerlin, Dios te bendiga. Gracias por conectarse también desde Italia. Un fuerte abrazo. Yo sé que allá ya es altas horas de la madrugada, pero gracias también por conectarse. Un saludo a toda la familia. Mi hermana Natividad, a Elenita, también Dios te bendiga en Otavalo. Y María, mi hermana María Molina, Dios te bendiga. Alexita también. Todos ustedes, qué lindo, hermanos. Y acuérdense, estos mensajes es para que usted no se quede con ellos, sino que usted pueda compartir con muchas personas. Por eso, hermanos, sacamos una horita. Yo pudiera hablar quizás rápido, pero usted sabe, este encierro también me gusta hablar un poquito. Entonces, vamos a ver algo muy interesante. Vamos a leer. Jesús ora en el huerto del Getsemaní. Vamos a entender algo muy interesante en este tiempo, antes de nosotros estar de pronto pensando a ir a hacer penitencias, que el Señor nos manda en este tiempo tan importante. Dice así, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad,
para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Versículo 42. Otra vez se fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y diciendo las mismas palabras. Entonces, me salté. Y dice, versículo 44, y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados. Versículo 44, dice, y despojándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Versículo 45, entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me ha de entregar. Bien, se acercaba, ¿se acuerda del que hablábamos el día de ayer? Ya, hermanos queridos, ya había hecho todo el negocio y todas las cosas. Ahora sí, ya iba a entregar al maestro. Hay un acontecimiento muy importante aquí. Y este acontecimiento, hermanos, nos lleva a pensar a Jesús ya, hermanos, en todo su ministerio. Usted imagínese, hermanos, algo que nosotros necesitamos entender es: Jesús fue 100% hombre, pero también fue 100% Dios. Y una de las cosas que, hermano, Jesús sabía era lo que le iban a hacer. Para Jesús no era algo y pensar después que lo estaban golpeando y dice: uy, que vete a estos cómo han sido de malvados y cómo me golpearon. No, hermano, Jesús sabía lo que las autoridades de aquel entonces le iban a hacer, cómo lo iban a golpear, cómo lo iban a maltratar, cómo lo iban a desfigurar. Dice Isaías capítulo 53 que no se halló hermosura en él. Hermanos, dice la palabra que fue totalmente desfigurado por todos los golpes que le dieron y cómo le desgarraron la carne, hermanos queridos, por el amor que Él tiene para con nosotros y para con la humanidad. Estamos en Mateo capítulo 26, versículo 36 al 46, acabamos de leer. Entonces, dice que Jesús, hermanos, no sé usted cuando tiene un problema o una dificultad, ¿cómo usted la afronta? ¿Cómo afronta usted sus problemas? ¿Cómo afronta usted este tiempo que está pasando? ¿Cuál ha sido ¿cómo podría decirle? ¿Cómo usted ha tomado este tiempo, quizás que se está pasando una prueba a nivel mundial, o de pronto otras circunstancias? Nosotros vemos que mucha gente clama a Dios y pide a Dios, pero de pronto usted, ¿qué está haciendo? De pronto usted se ha acostado a dormir y no quiere saber nada de las circunstancias. De pronto usted ha tomado la decisión de estar tomando pastillas para no pensar en el coronavirus. Bueno, yo no sé cómo usted pase las circunstancias, pero hay algo que nosotros necesitamos entender y que Jesús nos enseña, hermanos, en medio de este caos que Él está viviendo. Sabía lo que iba a pasar, pero dice que personalmente, mire, Jesús, hermanos, en este pasaje nos enseña muchísimas cosas. Y una de las cosas, hermanos, que Jesús nos enseña es aprender siempre a tener personas que apoyen en oración. Pero vean, imagínense, Jesús llama a Pedro, a Jacobo y a Juan, los hijos de Zebedeo eran ellos. Ahora, vienen ellos y Jesús les dice: vamos a orar. ¿Y sabe por qué Jesús les dice? Mire, versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo voy y oro. Y tomando a Pedro, mire, se fue con todos sus discípulos, toma a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, a Juan y a Jacobo, y entonces dice, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y entonces les dijo,
mi alma está muy triste. Es lo que Jesús, hermanos, yo quisiera ponerme en el lugar de Jesús, y Jesús sabía lo que le iba a pasar. Y Jesús viene y le dice a estos 3 discípulos, y dice, acompáñenme a orar porque estoy angustiado. Una de las cosas, hermanos, que Jesús sabía desde el comienzo era realmente lo que él tenía que pasar. Todos los golpes y los maltratos y ya el vituperio y toda la ira, hermanos, del ser humano, la religiosidad y todas estas cosas y todo lo que iban a hacer, él sabía. Pero había una cosa que Jesús, hermanos, nunca había experimentado hermanos, nunca lo había experimentado. Y mire que hay algo que nosotros aquí, y bueno, y lo vamos a ver el día sábado en las 7 palabras, pero una de las cosas que Jesús estaba pidiendo, hermanos, una que como ser humano seguramente, hermanos, no miedo, sino saber, hermanos, los golpes y todo lo que iba a sufrir. Él pide fortaleza. Y está, hermanos, mire, con sus discípulos, y hay algo que llama mucho la atención. Y aquí hay una enseñanza muy hermosa. A veces cuando se pasa por dificultades, cuando se pasa por problemas, hermanos queridos, cuando se pasa por aflicciones, nosotros, y no porque Jesús, hermano, no porque Jesús estaba confiando en Pedro, en Jacobo y en Juan, de que ellos lo iban a apoyar en oración para él sentirse bien. Pero hay algo que sí el mismo Señor Jesús, acuérdese, Jesús en toda su vida, hermanos, desde que nace hasta que, hermanos, muere, por eso es que Jesús viene, por eso es que Él dice, yo soy el camino. ¿Por qué? Porque Jesús todo lo que hace nos muestra a través, no solamente con palabras, por eso cuando la gente, hermanos, Mateo capítulo 7, al finalizar el capítulo, la gente dice que la gente se maravillaba de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús enseñaba con autoridad, porque no enseñaba como los escribas y los fariseos, como era, solamente de palabras, solamente de dichos. Mateo capítulo 23, versículo 1, dice la palabra del Señor, Jesús mismo dijo, ellos enseñan pero no hacen. Jesús aquí en su propia vivencia nos está enseñando cosas importantísimas. Y esto es muy interesante nosotros aprender. Mire que Jesús se lleva a estos hombres, pero aquí hay una enseñanza hermosa. Nosotros muchas veces cuando pasamos por aflicciones y persecuciones o cualquier tipo de cosas, muchas veces nos apoyamos en los demás para que oren. Y esto no le estoy diciendo de que no está bien pedir oración. Está bien cuando uno llama a su pastor, llama a un hermano que tiene confianza y pide oración. Por favor, ore. Pero usted necesita también saber, hermanos, mire, Jesús, ¿qué fue lo que pasó con sus discípulos? Cuando volvió la primera vez, la segunda vez que estaban haciendo, dice la palabra del Señor, que los halló durmiendo. O sea, hermanos, por más que muchas veces uno quiera pedirle a otra persona que ore por las circunstancias que nosotros estamos viviendo, solamente hay uno que conoce realmente nuestro corazón. Solo hay uno, hermano, nadie, escúcheme bien, nadie. Usted puede quizás vivir, hermanos, con su misma esposa, con sus hijos, pero hay problemas, a veces circunstancias, hermanos, que por más que uno le pueda decir al cónyuge, uno le pueda decir a un amigo o al pastor, por favor ora conmigo, esa persona no va a sentir lo que nosotros podemos estar sintiendo en nuestro interior. Y por eso Jesús le dice que se angustia, pero va y se aparta un poco. ¿Y qué hace? Esto es algo, hermanos, que nosotros necesitamos aprender. A orar. ¿Y cómo dice la palabra del Señor? De rodillas. Y algo que el Señor, hermanos, nos enseña a orar en este versículo. Acuérdense que Jesús enseña a orar en Mateo capítulo 6, ¿no? Capítulo 6, versículo del 6 en adelante. Pero aquí Jesús no solamente lo enseña de una manera verbal, ¿sí? Algo solamente por decir, sino también, hermanos, de una manera física. Jesús en su angustia,
Él viene y usted piensa que Jesús no sabía que Pedro y sus discípulos, hermanos, iban a quedar dormidos. Jesús sabía. Pero Él viene y les dice, para que nosotros aprendamos, hermanos, a depender, escuche, a depender en todo momento de nuestro Dios. En todo momento. Y mire lo que dice. Dice, versículo 38. Entonces Jesús dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, mire qué dice. Se postró sobre su rostro. Ahora, ¿cómo es esto, hermanos queridos? Pronto a veces uno dice, bueno, ¿cómo se postró sobre su rostro? Se hinca, se arrodilla, ¿sí? Se arrodilla y su cara está en el piso, postrado delante de Dios, sabiendo, hermano, mire. Por eso es que nosotros necesitamos aprender algo muy importante acerca de la vida de Jesús. Siendo Jesús, Él podría haber dicho, yo no paso por la cruz, yo me voy y ya está. Yo no quiero, Padre, yo aquí no quiero estar. Pero mire, una de las cosas que nosotros necesitamos entender, Él nos da ese ejemplo de que en momentos de angustia, yo no tengo que ir a buscar, hermanos, no tengo que ir a buscar al brujo, no tengo que ir a buscar al hechicero, no tengo que ir a buscar al chulquero, no tengo que ir a buscar, hermanos, a otro hombre. Necesito ir de la manera correcta delante de Dios. ¿Cómo es la manera correcta? Hermanos queridos, humillados. Hermanos, humillados delante de Dios, postrados con el rostro. Hermanos, no somos dignos de levantar el rostro delante de Dios. No somos dignos. Hermanos queridos, si por nuestra propia naturaleza, si usted y yo, hermanos, reconocemos realmente quiénes somos, nos damos cuenta qué clase de pecadores hemos sido. Y venir delante de Dios, hermanos. Y mire, escuche, en esta posición, orando, dice esto. Yendo un poco adelante, ya se postró sobre su rostro, hermano, y dice, y orando decía esto, escuche, Padre mío, ¿sí? Si es posible, escuche, subraya esa palabra, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Hay algo importante. Hermanos queridos, lastimosamente, no sé a usted cómo le han enseñado a orar, pero al menos, hermanos, a mí, mi pastor Arturo, hermanos, me enseñó a orar. Y mi pastor siempre me decía, uno, hermanos, necesita es postrarse. Y es de verdad. No quiere decir, hermanos, no quiere decir de que Dios no me va a escuchar si yo estoy sentado o si estoy parado. Porque hay personas que de pronto, hermanos, no se pueden arrodillar porque tienen problemas de sus rodillas o qué sé yo. Hay problemas, o una persona minusválida, qué sé yo, tiene alguna dificultad, no puede hacerlo. Pero hermanos, nosotros conscientemente, nuestro punto de adoración y cómo debe ser, hermanos, como dice y como nos enseñó Jesús. Hermanos, arrodillados, postrados, hermanos, delante del Dios Todopoderoso, creador del cielo, de la tierra, hermanos, creador de todas las cosas, aquel, hermanos, que te formó, que me formó a su imagen conforme a su semejanza. Y allí, en esa posición, hermanos queridos, tener una actitud. Escuche, Jesús no está allí postrado, con la cabeza abajo, hermanos, diciendo, Señor, yo aquí postrado, yo te declaro y yo decreto y yo ordeno porque yo soy tu hijo y yo nada. ¿Sí ve? En esa posición, por eso, hermanos, que a veces nosotros no recibimos. Y mucha gente recibe, hermanos, muchas cosas. La pregunta es, ¿de quién está recibiendo? ¿Viene esto de parte de Dios? Acuérdese que Satanás también da, también hace milagros, también puede hacer muchas cosas, hermanos, para que nosotros muchas veces creamos en nuestro corazón que estamos, hermanos, delante de Dios,
pidiéndole y que el Señor va a correr a darnos. Ningún discípulo, escuche, ningún discípulo, ningún apóstol, hermanos, ningún hombre de la Biblia, ningún profeta, nadie, ni el mismo Señor Jesús, usted nunca va a escuchar, hermanos, que Pablo comenzó a orar y a decir: Padre, yo ahora decreto y yo declaro y yo ordeno y yo establezco, porque yo soy tu hijo y tú tienes que hacer porque es tu obligación como padre, porque tú eres el padre y yo soy, si no tú eres un irresponsable. Uy, Dios mío. Y hay gente, hermanos, que se pone a orar, hermanos, y es a reclamar, es a vociferar, a querer, hermanos. Y mire lo que está diciendo el Señor Jesús, postrado, y dice: Padre, dice, si es posible, pasa de mí esta copa, no permitas que yo pase por esto, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. ¿Y cuál era la voluntad del Padre? ¿Sabe por qué Jesús pasó por la cruz del Calvario? Porque esa era la voluntad del Padre. Eso era. Uy, ¿cómo así? Era la voluntad. Porque si Jesús no hubiese pasado por la cruz del Calvario, hermanos queridos, usted y yo estábamos perdidos. Estábamos perdidos. Recuerde lo que dice el libro de Deuteronomio, capítulo 11. Y lea versículo 1. Deuteronomio, capítulo 11, versículo 1. La palabra del Señor dice que de Jehová Dios son los decretos, son las ordenanzas, son los mandamientos, hermanos queridos. Qué pena, pero a veces uno escucha tantas personas que van a orar: Señor, yo declaro, y de pronto el Señor, hermanos, está diciendo: es que esta persona, ahora con el coronavirus, escuche, yo declaro que no se va a morir con el coronavirus, y si el Señor quiere para que llevárselo con el coronavirus, ¿a quién está declarando? ¿A quién está mandando? Hermanos, por encima de Dios no hay nadie. Nosotros somos sus hijos. Y vuelve y sigo leyendo. Dice: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Y mira lo que le dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hay una enseñanza, hermanos, a mí me llama mucho la atención. Hermanos, cuando nosotros dejamos de orar, cuando dejamos de pedir, hermanos, al Señor la dirección, cuando usted, hermanos, escúcheme, cuando usted se pone solamente a leer las Escrituras y deja de orar, o cuando usted solamente ora y deja las Escrituras, hay un problema. No está bien. Es como, hermanos, si yo estoy solamente coma sólido, pero no le estoy metiendo agua al cuerpo. Yo necesito, hermanos, hacer las dos cosas. Estas dos cosas van totalmente de la mano: la oración, hermanos queridos, y la lectura de la palabra. A través de la oración, hermanos, yo voy a recibir fuerza, porque aquí dice, hermanos, la palabra del Señor: allí es donde yo voy a recibir poder, hermanos, para no caer, escuchen, no para no ser tentado, sino para no caer en tentación. Cuando Jesús, hermanos, estaba orando, estaba pidiendo por favor, ¿usted piensa que Satanás estaba allí haciendo qué cosas? El deseo de Satanás, hermano, era que él no hiciera la voluntad del Padre. Ahora, estoy diciendo yo que, hermanos, Jesús ¿pensó esto? No, hermano. Acuérdense que Jesús, dice la palabra, que fue tentado en todas las cosas, pero no tenía en su carne lo que usted y yo tenemos, que se llama concupiscencia, o sea, ese deseo de pecar, ese deseo que Jesús quería, no, hermanos, sino que Jesús le estaba diciendo, si es posible, porque sabía lo que tenía que pasar. Y aquí, hermano, Jesús le está diciendo a sus discípulos: oren para que ustedes siempre hagan la voluntad del Padre y no entren en tentación haciendo su voluntad, haciendo lo que ustedes quieren y huyendo, hermanos queridos,
haciendo lo que a ustedes les parece, pensando que están haciendo la voluntad de Dios. Jesús pudiera haber dicho, ahora yo de aquí me escapo, me voy nuevamente a Galilea, no pasa nada, aquí nadie me agarra. Jesús lo hubiera podido hacer, hubiera cogido a sus discípulos, se hubiera escapado, como hermanos queridos, muchas veces se salió por el medio de los demás y no hubiera pasado nada. Pero Jesús sabía que en ese preciso momento ya se había cumplido el tiempo y él tenía ¿qué tenía que hacer? Tenía que morir en la cruz del Calvario. Ya había llegado el tiempo. Por eso al final de este pasaje él dice, ya ha llegado, levantémonos, vámonos, porque ya es hora, ya es el momento, ya es este el tiempo. Para todo hay un tiempo, hermanos queridos, y Dios siempre va a trabajar en nosotros. Oremos, dice, por eso dice, velad y orad, para que no entréis en tentación. Y el espíritu, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, mas la carne no. Dice, otra vez se fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa, ¿sí?, sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. Mire que vuelve el Señor. Vuelve otra vez, hermanos, por segunda vez, vuelve y se postra, vuelve y clama, Padre, por favor, si es posible. ¿Cuántas veces nosotros hemos rezado y hemos orado, ¿sí? Porque antes, de pronto usted cogía el Padre Nuestro y lo repetía. Eso se llama rezar. Cuando usted cogía el Padre Nuestro, Mateo capítulo 6, del 6 en adelante, comenzaba a decir, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, hágase tu... Entonces comenzaba allí, y cuando llegaba, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Pero cuando toca que perdonar, ahí sí yo no quiero. Señor que me mata, a perdonar. Yo no quiero perdonar. ¿Por qué? ¿Acaso soy tonto? ¿Acaso soy vil? ¿Yo por qué tengo que perdonar? ¿Quién dijo? No. ¿Sí? Vaya, haga esto. No, ¿por qué yo tengo que hacer? En mi caso, ¿quién me mata? Yo. No. ¿Por qué yo le digo al Señor, Señor, hágase tu voluntad y no quiero hacer? ¿Se acuerda lo que la parábola de los dos hijos que estábamos viendo el día martes? Ven, el uno dice sí, a muchos estamos así, sí, vamos, ok, y después, no, eso está muy difícil, yo por ahí no voy. El otro dijo, no, pero hizo la voluntad. Jesús, hermanos, estaba aquí y pide, Padre, por favor, que se haga tu voluntad. Hacer la voluntad de Dios, hermanos, no es fácil. Porque la voluntad de Dios muchas veces va en contra de todo aquello, hermanos queridos, que yo quiero, lo que yo anhelo, lo que yo deseo, lo que a mí me parece. Y eso, hermanos queridos, es cosa seria. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor, hermanos, que el espíritu está dispuesto. Hermanos, el espíritu está dispuesto, pero la carne no. ¿Por qué yo necesito orar? ¿Por qué necesito, hermanos? Para que mi carne muera. ¿Por qué necesito leer la palabra? Para conocer la voluntad de Dios. Mucha gente, hermanos, no quiere leer la palabra y por eso, hermanos, comienza a decir, no, el Señor dijo esto, ok. Y muy lindo eso no, pero eso está en las Escrituras. Acuérdense que el Señor en este tiempo, hermanos, Hebreos capítulo 1, versículo 1, dice que el Señor en este tiempo nos habla a través de su Hijo, a través de su palabra. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Antes hablaba de diferente manera, habló a los hombres, a los profetas de otra manera. Ahora Dios, hermanos, nos quiere hablar principalmente. No quiere decir que Dios no me hable a través de las circunstancias, pero su voz principal está aquí. Quiero conocer la voluntad de Dios, aquí está, hermanos queridos. Es por eso que necesitamos orar. Jesús, eso es lo que le está enseñando a sus discípulos. Oren para que no entren en tentación. Somos tentados, pero una cosa es ser tentado, otra cosa es caer en esa tentación.
¿Qué es lo que Dios nos ha puesto, hermanos queridos, delante de nosotros? Pero ha venido la tentación, ha venido Satanás y se ha robado, hermanos queridos, lo que el Señor nos ha puesto en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque hemos dejado la oración, hemos dejado el tiempo, hemos comenzado a orar de una manera antibíblica. Lo que pasa, pastor, es que esto usted viera, yo veo que la gente ora así. Hermano, recuerde que nosotros no es donde va Vicente, para allá va la gente, entonces para allá voy yo. No, Señor. Nosotros caminamos como el Señor nos dice. Así nos digan cuadrados. Así mucha gente diga, oye, que este fulanito es como cuadrado, ¿por qué no ora de otra manera? Pues que usted no le da libertad al Espíritu Santo. No, Señor. Una cosa es que yo, hermanos, le dé libertad al Espíritu Santo, y otra cosa es que yo le dé rienda suelta a mis emociones, sentimientos y conocimiento de hombre, hermanos, herejías, cosas chuecas, hermanos, que se han metido dentro de las congregaciones el día de hoy y que piensan que Dios tiene que correr, hermanos, cuando nosotros vamos a Dios a orar y a pedir. Por eso el Señor dijo, hermanos, bástale. Es lo que el Señor mismo le dijo a sus discípulos, hermanos, para que nosotros entendamos esto. Miren lo que Jesús dijo. Hermanos queridos, a veces queremos ser más que Dios, queremos pedirle más y queremos que el Señor, cuando yo suene los dedos, sea como mi esclavo, como mi siervo. Hermano, Jesús, eso no, hermano, Jesús, siendo Dios, sometido a la voluntad de Dios, a la voluntad del Padre, sometido. Papá, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Tú quieres que yo haga esto? Ya está, yo lo voy a hacer. ¿Cuánto me cuesta? Me cuesta la vida. Ahí está. Jesús, ¿qué hizo? Me cuesta la vida, entonces voy a ir a entregar mi vida. Pero no, hermanos queridos, hacer las cosas como a mí me parece. Por eso Mateo capítulo 10, versículo 24 dice, el discípulo no es más que su maestro. Mateo capítulo 10, versículo 24. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo es más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro. Y si al Hijo de Dios, hermanos, si a él lo llamaron Belzebú, cuánto más nos llamarán a nosotros. Pero nuestro deseo, hermanos, nuestro deseo, nuestro anhelo, nuestro corazón, hermanos queridos, debe de ser caminar y ser como Jesús, imitar a Jesús. Miren lo que dice la palabra del Señor, hermanos, en el libro de los Efesios capítulo 4. Un versículo, hermanos, que el apóstol Pablo dice algo muy claro. ¿Cuál es tiene que ser su deseo en su corazón? Más que nunca. Efesios, permítame un momentito, capítulo 4, versículo 11, así está escrito. Leamos versículo desde el 12, dice 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del misterio, dice, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos, escuche, hasta que todos lleguemos, ¿a dónde? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora, Dios, hermanos, nos dejó su palabra, nos dejó sus enseñanzas. ¿Para qué? Para que nosotros lleguemos a la estatura de Cristo. Cuando nosotros podamos decir, oye, tengo la estatura de Cristo, hermanos. Así que, hermanos queridos, para terminar con este tiempo y poder orar, recuerde algo muy importante. Este tiempo, hermanos queridos, es para que nos volvamos al Señor en oración, en humillación delante de Él, como dice la palabra, hermanos, postrados delante de Él, pidiendo por favor, si es tu voluntad, orando, suplicando, hermanos, ¿para qué? Para que no vayamos a hacer nuestra voluntad,
sino la voluntad, hermanos queridos, de aquel que nos llamó. Porque cuando no oramos, mire lo que le pasó a los discípulos. ¿Qué estaban haciendo? Llenos de sueño. ¿Se ha puesto usted a orar, hermanos queridos? ¿O usted no es capaz de levantarse a orar? ¿Usted no puede orar ni siquiera 5 minutos? Necesita despertar, hermanos. Esta práctica siempre, una costumbre en nuestra vida, es una disciplina de estar para que no entremos en tentación y no hagamos conforme lo que nosotros querramos y después pensemos que dándome golpes de pecho, infligiendo nuestro cuerpo, hermanos queridos, vamos a agradarle al Señor. ¿Cómo le agradamos a Dios? Hoy más que nunca, ya aprendimos entonces el día de hoy, con rostro en tierra, humillados, pidiendo la fuerza de nuestro Dios para poder hacer su voluntad. Muy bien, espero de que haya aprendido algo en este tiempo. Un saludo para todos mis restos de hermanos que están conectados, mi hermana Alison, Analia, mi hermana Rosy, Maurita, Susanita Díaz, Vicky, Eric, Alexander, todos que están allí, Carmen, Berito, bueno, todos, mi hermano Andrés Mena, uy, qué gusto, mi hermano Andresito, un saludo muy especial para usted, me agrada mucho de que esté con nosotros, usted sabe, ñaño, que tenemos un cariño muy especial por usted también, que Dios te bendiga, adelante, ñaño. ¿Qué tal si oramos y le pedimos a nuestro Dios que nos ayude en este tiempo para que no hagamos lo que nosotros queramos o queremos, sino que hagamos su voluntad? ¿Sí? Amén. Oramos. Padre, bendito sea tu nombre. Gracias por tu palabra, Señor, porque tu vida, Señor, nos habla más de lo que tú hablaste. Tú, amado Dios, realmente nos mostraste cómo se deben afrontar las circunstancias difíciles. Señor, es a través de la oración, humillados, Señor, delante de ti, sabiendo que tú, amado Dios, al que se humilla, tú le enalteces. Perdónanos, Señor, si en nuestro corazón en algún momento ha querido, Señor, quizás reclamar o quizás, Señor, vociferar delante de ti, perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre, cuando quizás hemos hecho nuestra voluntad sabiendo tu voluntad. Señor mío y Padre mío, tú conoces, Señor, que nuestra carne es débil y por eso tu palabra es clara y nos dice, Señor, que hagamos o que estemos siempre en oración para que hagamos tu voluntad. Ayúdanos a estar siempre, Señor, si hemos sido tibios en la oración, que estas circunstancias nos lleven a clamar a ti de la manera que tú verdaderamente nos enseñas en tu palabra. Señor Dios de los cielos y Padre, por eso, si es tu voluntad, Señor, y si tú así lo quieres, Dios mío, sana nuestra tierra y que nosotros, Señor, podamos entender, podamos, Señor, escuchar tu voz en medio de este encierro, que podamos escudriñar tu palabra, que podamos vivir como tú quieres hoy más que nunca, amado Dios, y poder hacer lo que tú quieres. Tú eres Dios verdadero y tú eres santo, santo, santo. Tú eres Dios en todo y sobre todos. Papito Dios, en este tiempo ruego por cada uno de mis hermanos, donde quiera que estén, Señor. Papito Dios, bendíceles a cada una de las familias, Señor. Donde quiera que mis hermanos tengan algún pariente, alcánzales, que ellos puedan, Señor, escuchar tu palabra, puedan escuchar ese mensaje de salvación y puedan entender que solamente en ti hay salvación y vida eterna. Oramos por nuestras familias en los diferentes lugares, España, Guayaquil, Quito. Señor, en Guayaquil, Señor, guarda a todos nuestros amados hermanos, parientes, Señor, cuídalos, pero sobre todo, Señor, que ellos puedan conocerte y en este tiempo, Señor mío, tener un corazón sensible y que tu palabra, Señor, haga lo que debe de hacer en sus corazones, así como dice, Señor, el libro de Isaías capítulo 55,
versículos 9, 10 y 11, Señor. Te alabamos, glorificamos tu nombre, Señor Dios eterno. Oramos por la familia en Colombia, por todos, Señor, nuestros amados hermanos que también tienen familiares allá como los tengo yo. Papito Dios, guárdales, cuídales y que ellos también puedan escuchar y crecer, Señor, y convertirse a ti de todo corazón. Porque Dios soberano y eterno, sabemos que los días que estamos viviendo son días malos, son días duros, pero sabemos que tú eres bueno, amado Dios. Llénanos de tu presencia, llénanos de tu Santo Espíritu y que cada día, Señor, podamos seguir proclamando, Señor, que en ti hay vida, que en ti hay esperanza, que en ti hay salvación, que en ti, amado Dios, está la solución, que en ti es donde, amado Dios, podemos encontrar esa barca, que tú eres esa barca, Señor Dios de los cielos, porque en un momento vendrá, como en los tiempos de Noé, ese diluvio, Señor. Y queremos estar, Señor, aferrados a ti, sabiendo de que tú eres el único y soberano eterno. En el nombre de Jesús, en quien oramos y agradecemos. Gracias, Señor. Amén y amén. Bien, mis amados, ya se acabó este tiempo hermoso. Los esperamos el día de mañana con la bendición de nuestro Dios. También a las 7 de la noche estaremos también compartiendo algo hermoso para que también podamos edificarnos acerca, hermanos, de cómo muchas veces hacemos cosas terribles, pero Dios siempre está, hermanos, con sus brazos extendidos para levantarnos y darnos otra oportunidad. Ese es nuestro Dios, Dios de amor, Dios de misericordia, Dios justo, Dios verdadero, hermanos, el cual necesitamos seguir proclamando y hablando de Él. Por eso no se olvide, comparta estos mensajes, hermanos, comparta. Tenemos algunas visitas, hermanos, y eso a mí me alegra, porque yo sé que hay muchas personas que pueden escuchar el mensaje de la palabra del Señor y mucho más en este tiempo que tanto se necesita, hermanos. Y sobre todo, hermanos, este tiempo de Semana Santa, hermanos queridos, comparta con la familia, con aquellas personas que no conocen de Jesús. ¿Ya? Dios les bendiga, un fuerte abrazo a la distancia, les amo con todo mi corazón y no veo la hora de poderlos abrazar nuevamente personalmente. Bendiciones, chao, chao.